Amén. ¿Por qué no le da una sonrisa a la persona que está a su lado y dígale, me da gusto verte? Mírenlo bien a los ojos, denle una sonrisa y dígale, ya tenía ganas de verte. Tú eres parte de mi bendición. Tú eres mi bendición. Y si es su familia, pues denle un abrazo, denle un beso y dígale, de verdad me da mucho gusto verte. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Él nos permite estar juntos. Dice la palabra de Dios, miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es ahí donde el Señor envía bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Esa es la bendición del Señor. Así que la persona que está al lado de usted, que está detrás de usted, que está enfrente de usted, esa persona es una bendición para su vida. ¿Amén? Lo voy a invitar a que abra la Biblia en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al versículo 10. Vamos a estar leyendo, vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y quisiera hablarle de esto, porque el tema que vamos a ver hoy, como todo lo que habla la Biblia, nos habla acerca de nuestro destino en la eternidad. No podemos dejar de ver, hermanos, que vivimos en este mundo, un mundo frágil, un mundo imperfecto, un mundo tangible. Pero también la palabra de Dios nos enseña que la esperanza que tenemos usted y yo no solamente es para este mundo, sino va más allá de esta vida. La Biblia nos habla de una eternidad. La Biblia nos habla acerca de un destino eterno. La Biblia nos habla de un lugar más allá de esta tierra. La Biblia nos enseña que después de que usted y yo morimos, cerramos los ojos y dejamos de respirar en esta tierra, las cosas no se acaban. Hay una vida eterna. Dios nos diseñó para algo más allá de esta vida. Pero todo lo que usted y yo hacemos en esta tierra repercute en la eternidad. Absolutamente todo. Cuando usted y yo nos rendimos a Cristo y permitimos que su sangre preciosa lave todos nuestros pecados, todo lo que hacemos tiene sentido. Pero antes de que Cristo gobierne sobre nuestra vida, aún las buenas obras y las buenas acciones que hacemos no tienen valor. ¿Me escuchó bien? Lo voy a tratar de repetir otra vez. Si usted acepta a Cristo en su corazón y Él gobierna sobre su vida, todo lo que usted hace tiene sentido. Pero si usted no vive para Cristo y la motivación de su vida no es agradar a Dios, entonces aún las buenas obras y las buenas acciones que usted haga delante de Dios no cuentan. Haga de cuenta que el filtro que hace que sea nuestra vida agradable delante de Dios es la sangre de Jesús. Cuando usted es lavado con la sangre de Jesús, las buenas acciones que hace cuentan en el cielo. Pero cuando usted no se ha rendido a Cristo, aún las buenas acciones que usted haga no hacen méritos en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para agradar a Dios? Que la sangre de Cristo, no estoy hablando de una religión, yo no le estoy hablando de una denominación, yo no le estoy hablando de una iglesia, yo le estoy hablando de la solución que el cielo proveyó para que el Padre nos aceptara. Y eso es reconocer que aquel hombre que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre sobre cada uno de nosotros, esa sangre es suficiente para que seamos salvos y seamos reconocidos como hijos de Dios en la familia de Dios. Y bajo ese entendido, entonces Pablo les escribe a los discípulos que tienen Éfeso, a los efesios, y les dice esto. Amados hermanos, empieza Pablo diciendo, ¿qué es lo que nos ha salvado? ¿Qué es lo que hace que nuestra vida sea transformada y qué nos liberta del infierno? Porque si usted no lo sabe, la Biblia nos enseña que hay dos lugares a los cuales el hombre puede ir o la mujer puede ir. Un lugar es el cielo, una parte donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Una parte donde ya el pecado no existe y donde la muerte no gobierna. Una parte y un lugar donde solamente la luz de Cristo resplandece y todas las cosas pasaron. Es un lugar que yo pienso todos deseamos ir. Pero también la Biblia nos enseña que hay un lugar de tormento, donde el fuego jamás se apaga y donde el gusano nunca deja de molestar. Hay un lugar donde solamente hay dolor y un dolor eterno porque jamás se puede salir de ello. En ocasiones pensamos nosotros que al hablar de la realidad de la vida, de lo que nos presenta el Señor Jesucristo, nosotros pudiéramos tener miedo.
Pero cuando escuchas que todo el pecado que te conduce al infierno ya ha sido pagado por la sangre de Jesús, entonces no hay por qué tener miedo. Es una buena noticia. Cristo ya pagó por lo que tú habrías de pagar. Cristo murió para que tú tengas vida y Él sufrió el castigo para que tú disfrutes la recompensa. ¿Sabe qué es lo que usted necesita en su vida? Usted necesita a Cristo Jesús para que tenga seguridad en esta tierra, en esta vida y también en la eternidad, saber a dónde va. Por eso es que usted ve de repente a una persona que es cristiana y la ve como que todo se le está viniendo abajo, una enfermedad, el médico detectó algo que era incurable, la persona que está buscando del Señor tiene un accidente, usted lo ve en una cama de hospital y dice, ¿esta vida de qué sirve? Pero cuando llegue y le visita, le ve con una sonrisa, le ve con una alegría y piensa, ¿cómo puede estar tan contento si estás a punto de morir? Y esa persona le va a responder, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sé hacia dónde me dirijo y sé en dónde estaré pasando la eternidad. Porque cuando usted pone su esperanza en Cristo, no importa en qué momento y en qué circunstancia usted esté atravesando, el Señor Jesucristo nos da una promesa, no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Dios, a través de la sangre de Cristo, nos ha librado del infierno y del castigo eterno y nos da este gozo. Pero Pablo dice, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8 y al versículo 10. Porque por gracia, dice Pablo, ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. Y esta fe, dice Pablo, no procede de ustedes, ni la salvación tampoco, sino que es el regalo de Dios. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se jacte. Yo soy salvo no porque sea mejor que otra persona. Usted ha sido salvo no porque sea mejor que otra persona. Yo no puedo llegar delante de usted ni delante de Dios y presumir mis buenas acciones y convencer a Dios y decirle, Dios, yo he hecho tantas cosas buenas y tengo tan buenos pensamientos y tengo tan buena voluntad que me merezco la salvación. ¿Sabe? La salvación usted no la puede comprar con buenas acciones. No somos salvos por buenas acciones. Somos salvos por fe y por gracia. Somos salvos porque a Dios le ha placido que Cristo pagara todas las cosas, y cuando yo me rindo a Él y reconozco que no puedo seguir solo y que no tengo tan buenos pensamientos, cuando yo me humillo, entonces la obra de salvación empieza su proceso dentro de mi vida, porque puedo reconocer que el único digno para hacer buenas obras y el único digno y el único bueno y el único perfecto aquí en la tierra es el Señor Jesucristo, no son nuestras obras. Porque Dios ha determinado que sea Jesús el camino a la salvación, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Se imagina que la salvación fuera por obras? Todos estuviéramos compitiendo. Oh, hermano, es que yo soy más santo que tú. Oh, hermana, es que yo soy más salvo que tú. Oh, hermano, es que yo ya estoy casi llegando al cielo porque he hecho más obras que tú. Y mira, yo he visto cómo Dios... Y cuando tú te empiezas a jactar de las obras que haces, debemos de tener cuidado. Lo bueno que aquí no hay personas de esas. Eso sucede de Obregón para arriba, de Hermosillo para arriba, como usted quiera. Personas que se jactan y queremos llegar delante de Dios. Y el hombre siempre busca la manera de poder jactarse de sus acciones y de sus obras y de decirle al Señor todo lo que ha hecho. Pero si no tienes el filtro de la sangre de Jesús, no importa lo que hagas. Lo único que mira el Padre cuando volteas aquí abajo es la sangre de su Hijo. No somos salvos por obras. Ahora, escuche bien, y no quiero que se confunda. No somos salvos por buenas obras. Pero si está anotando, anote bien esto. Pero sí somos salvos para buenas obras. La salvación no tiene que ver solamente con que yo tenga fe en Cristo. La salvación completa tiene que ver con que yo tengo una fe en Cristo que me impulsa a hacer las obras que Él ha hecho. No soy salvo por obras, pero sí soy salvo para hacer buenas obras. No soy salvo por las buenas acciones, pero sí soy salvo para hacer buenas acciones.
Siga conmigo en el mismo pasaje, el versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, Él nos creó. Y cuando venimos a Él, nos ha creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales, dice la Biblia, Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios ya preparó buenas obras por las cuales usted debe de andar, y Dios ya hizo buenas acciones en las cuales usted debe de andar. En otras palabras, Dios ya ha plantado en tu corazón y en tu pensamiento visiones para beneficiar a alguien más. Es decir, antes de venir a Cristo, usted ya tenía sueños de hacer cosas buenas. Por eso el hombre y la mujer sin Dios tienen la capacidad de hacer buenas acciones. Quiere Dios que caminemos por ellas, pero si todavía no te has rendido a Cristo, es como si no estuvieras haciendo nada. Pero cuando tú te rindes a Cristo, sigues haciendo esas buenas acciones, no con el miedo del infierno, ni para ser salvo, sino que ahora lo haces porque entiendes el propósito. Dios quiere que yo ande en estas buenas obras para que el hombre sea beneficiado y para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque de nada sirve una fe que se encierra en una recámara, que va y vive en una montaña, o que se encierra en cuatro paredes. Si yo digo tener fe, pero el hombre o la mujer, el ser humano no es beneficiado, el Padre nunca será glorificado. El Señor habla con los discípulos y les dice, hagan buenas obras delante de los hombres para que su Padre sea glorificado. La verdadera fe es la que me lleva a actuar. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 14. No soy salvo por buenas obras, pero soy salvo para buenas obras. Un cristianismo que cree que la vida en Cristo solamente es venir a la iglesia, pero no actúa hacia la necesidad afuera, entonces no es un cristianismo completo. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, dice Santiago, cuando uno piensa en predicadores que hablan directo, bueno hermano, Santiago es uno de ellos. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Aquí es donde tragamos saliva y decimos, hay poder. Hermanos, ¿te podrá salvar esa fe? Santiago no está dudando de la fe que Dios nos da para que creamos en Él. Santiago no está dudando de la fe que hace milagros. Santiago no está poniendo en tela de duda la fe que proviene de Cristo Jesús. Pero Santiago está poniendo en tela de duda la práctica de aquellos hermanos que se habían olvidado que la fe sin obras es una fe muerta. Versículo 13. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, hermano, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve eso? ¿De qué le sirve al hermano que tiene frío y no tiene cobijas? ¿De qué le sirve al hermano que no tiene que comer, que viene contigo en necesidad? Y lo único que le decimos es, oh hermano, yo declaro que vas a tener comida esta semana. Oh hermano, yo decreto que vas a tener una cobija para cubrirte el frío. Ve y arréglate por fe, ve y come por fe, que Dios lo va a hacer. Y dice Santiago, ¿de qué le sirve eso al hermano? Si tú tienes 2 cobijas, si tú tienes alimento en tu casa, si tú le estás viendo en necesidad y tú dices tener fe, la fe que tiene obras es la fe que salva, la fe que le dice al hermano, mira hermano, tienes hambre, te voy a compartir 1 kilo del frijol de los 2 que yo tengo. Tienes frío hermano, te voy a regalar una chamarra de las 3 que yo tengo. Hermano, no tienes con qué taparte, te voy a dar la cobija que te hace falta para que duermas tranquilo esta noche. Santiago dice, la verdadera fe es la fe que tiene obras. Oh, si sigamos leyendo, dice la palabra del Señor en el versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿saben cómo está? Muerta. Somos salvos por fe y vivimos por fe y andamos por fe.
Pero la fe completa es la fe que tiene obras y acciones. No la fe que se encierra y cierra los ojos a la necesidad. La evidencia de una fe firme son las obras que me impulsan a realizar dicha fe. Los actos de generosidad hablan más fuerte a los corazones necesitados que el tiempo de oración en mi recámara. Los actos de generosidad hacia las personas necesitadas hablan más fuerte que las oraciones que yo tengo en mi recámara. Necesito meterme en mi recámara. Jesús dice: entra a tu recámara secreta y tu Padre que está en lo secreto te está esperando y te va a ver. Pero en público Él te va a recompensar. ¿Cómo? A través de las buenas acciones que vas a hacer para beneficiar a otros. No podemos decir tener fe si no estamos teniendo obras. Ya la obra no me va a salvar, usted lo sabe, las obras no nos salvan. Pero las obras sí glorifican al Padre y sí benefician al necesitado. Santiago está haciendo énfasis en esto que muchas veces olvidamos. Santiago está haciendo énfasis en ese momento en el que muchas veces nosotros caemos y creemos que somos buenos hijos de Dios porque nos hemos alejado del pecado, pero no estamos llevando a cabo las obras que la fe nos impulsa. ¿Cuántas veces usted se ha levantado en la mañana con un deseo ferviente de llevar necesidad al que tiene hambre, de no solamente orar, sino llevar agua al que está sediento y llevar ropa a la persona que usted sabe que tiene necesidad, y por una u otra razón se le fue el día y no lo hizo, y en la noche está intranquilo y piensa: ¿por qué no lo hice? Lo hubiera hecho. Y el enemigo llega y nos dice: es que no es necesario. Tú ya eres salvo, sí, ya eres salvo, pero eres salvo para hacer buenas obras en esta tierra. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Qué importantes son las obras. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y versículo 8. ¿Qué tan importantes son las obras para la eternidad? Todos nos gozamos cuando escuchamos venir que viene el Señor. Y me encanta porque usted y yo somos la novia del Cordero. Y un día el Señor vendrá por nosotros y tendremos esas bodas maravillosas en la eternidad, donde disfrutaremos con nuestro amado, viéndolo cara a cara. Capítulo 19, versículos 7 y 8 de Apocalipsis. Dice el versículo 7: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Yo espero ese día. Anhelamos la venida de nuestro amado. Versículo 8 dice: y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, ¿y qué más? Y resplandeciente. Y decimos: hermano, las oraciones son lo que va a mantener limpia el vestido. No, ¿sabe? Las oraciones están en una copa, dice la palabra del Señor, que cuando suenan las trompetas, los ángeles tomaron el incienso que está en el altar del Señor. Y ahí están las oraciones de los santos. Pero ¿qué es el lino limpio, blanco y resplandeciente? El Apocalipsis no es un enigma. El mismo Señor nos dice: y el lino fino representa, ¿sabe qué? Las acciones justas de los santos. No son las oraciones, no son los ayunos, no son las veces que tú vienes a la iglesia lo que hace que el lino blanco y resplandeciente forme parte de este vestido. ¿Sabe qué son? Las acciones justas, las buenas obras, las acciones que haces en favor de tu hermano y aún de aquellos que no conoces. Por eso Jesús en el Evangelio siempre está haciendo este énfasis: bendice al que te maldice. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si está desnudo, dale vestido. Si tiene frío, cobíjale. El Señor Jesús nos lleva a un evangelio práctico. El lino limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Porque un día yo voy a llegar delante del Señor y usted también va a estar delante de su presencia y le va a decir: Señor, en tu nombre profeticé. Señor, en tu nombre oré por los enfermos. Señor, en tu nombre evangelizamos. Señor, en tu nombre yo estaba cada domingo en la iglesia. Y el Señor dice: pero yo no te conozco.
¿Cómo que no me conoces, Señor? No te conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, en el hospital y no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí, estuve sufriendo y nunca hiciste nada por ayudarme. Yo necesito decirle esto a usted, porque es mi responsabilidad como pastor conducirlo a una eternidad que Dios desea que pase. No solamente es decir, tengo fe, es tener obras motivadas por esa fe. Nosotros decimos y nos actamos, Santiago en cierto tono sarcástico dice, leyendo el capítulo 2, en el versículo 18 en adelante, dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Yo no pudiera decir, amén, hermano, yo lo creo. Los demonios también lo creen. Santiago está diciendo, no estás haciendo nada de extraordinario. No tienes nada de espectacular. Al venir a Cristo es porque tú creíste que Dios es uno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Tú lo creíste, tú lo aceptaste. Los demonios también lo creen y tiemblan, pero eso no les basta para poder ser salvos. ¿Sabes qué? La única diferencia entre Satanás y nosotros es que Satanás conoce toda la palabra como la conocemos nosotros, pero él no tiene la capacidad ni de arrepentirse ni de hacer el bien por el prójimo. Nosotros creemos en la palabra, pero la sangre de Cristo nos ha capacitado para creer en Él y hacer el bien por el prójimo. La trampa del enemigo es mantenernos contentos y hacernos creer que estamos muy bien, cuando la palabra de Dios siempre nos está desafiando a que nuestra fe que presumimos, si no tiene obras, es fe muerta. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. El lino limpio y resplandeciente son las obras de los santos. Vaya conmigo a Mateo 25, versículo 31 al 40. La fe no te lleva a pensar, porque el enemigo es muy astuto. Y quizá tú puedes estar pensando en este momento, ya ven, ojalá que el hermano fulano esté entendiendo, porque yo como tengo necesidad y no me ha ayudado. Ojalá que la hermana Mangana pueda, porque esto es para ella, si yo estaba orando porque Dios le hablara. No, la verdadera fe y el amor a Dios te lleva a pensar primeramente en ti y en considerar qué es lo que yo no he hecho en favor de mis hermanos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en favor de ellos? Cuando pasó el terremoto en Haití, ¿sabe qué es lo que hacía la gente cristiana? Porque era lo único que podían hacer. Tenemos dos amigas que estuvieron cuidando pequeños allá en Haití hace algunos años cuando fue ese terremoto tan grande. Y dicen ellos que se asombraban porque la gente cristiana agarraba un poco de cacao, de lo poco que tenían, y literalmente lo combinaban con un poco de lodo y hacían galletas y las regalaban. Y eso, para las demás personas que no tenían nada que comer, era un manjar, porque había gente que no tenía absolutamente nada. No se necesitaban millones de dólares para poder beneficiar como cristianos a los que estaban alrededor. Solamente era compartir lo poco que tenían. A veces usted piensa es que yo no tengo mucho que dar, pero con lo poco que tengas empieza a bendecir a alguien. ¿Estamos aquí, amados? Mateo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Si se fija, estamos leyendo todos los pasajes acerca de la venida de Cristo. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras las pondrá ¿dónde? A su izquierda. Esto es importante porque el lado derecho simboliza honor y gloria. El lado izquierdo, en el tiempo que se escribe la Biblia, simbolizaba vergüenza y deshonra. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido.
Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Escuche la recompensa. ¿Y por qué estas personas están en el lado derecho? Jesús les está hablando a las personas que creyeron en Él. Versículo 35. Porque tuve hambre, ¿y qué hicieron? Y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los hombres, versículo 37, le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Hermano, qué maravilloso es esto. Que cada vez que usted ve a un indigente que no tiene esperanza de vida, y llega usted y le regala un cambio de ropa, o le compra unos tamales en el Oxxo, o le lleva una torta o un plato de frijol de lo que usted hizo, y se los pone y él empieza a disfrutar, usted está produciendo tesoros en el cielo y se está ganando un lugar a la derecha de Jesús, para que él le diga en algún momento: bendito de mi Padre, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me ayudaste. ¿Cuánta gente hay a tu alrededor que tiene necesidad y no has hecho nada? La religión muchas veces es el mejor disfraz para no ayudar a alguien. Cuando nosotros nos envolvemos en nuestra vida tan cotidiana y deseamos y pensamos que solamente se nos dé y se nos dé, y se nos olvida que como hijos de Dios estamos para bendecir, estamos para ayudar a alguien. La verdadera fe te lleva a hacer obras de generosidad. Escuchen, a mí me llama la atención que Mateo 25, del 31 al 40, lo que acabamos de leer, no nos habla ni siquiera de predicar, de evangelizar, no nos habla de plazuelas llenas, no nos habla de estadios llenos, nos habla de actos generosos que benefician a los que están a nuestro alrededor. Tiene que ver con que nosotros entendemos que somos ovejas de su rebaño y que las buenas acciones nos van a permitir recibir nuestro galardón. La fe sin obras es fe muerta. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras, para que nuestro Padre sea glorificado. ¿Cuánta ropa tú tienes en tu closet que ya tienes años que no te pones? ¿Cuántas cobijas tienes guardadas que no las vas a usar ya, pero esa persona es en necesidad? ¿Cuánta comida has estado tirando y desperdiciando en lugar de llevárselo a alguien que le puede beneficiar? Hay muchas maneras en las cuales, tan prácticas y sencillas, puedes hacer tesoros en el cielo. ¿Cuánto dinero empezamos a despilfarrar y a tirar y a gastar? Porque el Señor te ha bendecido tanto y no quieres compartirlo. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe y donde el ladrón no puede entrar, donde las bolsas son eternas y donde nadie puede arrebatarlo. La Biblia sí nos habla que los actos que hagamos aquí en la tierra tienen que ver con lo que Dios nos dará allá en el cielo. Siga conmigo, Mateo 25, versículo 41. Luego le dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, ya no son benditos de mi Padre. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
¿Cuánto cuesta comprar una barra de pan y ponerle una rebanadita de jamón con mayonesa? ¿Cuánto cuesta hacer un jugo de naranja o un jugo de toronja o limón real, de lo que usted tenga en su casa? ¿Cuánto cuesta hacer un agua de guayaba? ¿Cuánto te va a costar sacar esa ropa y llevarla a alguien y compartirlo y decirle, Dios me envió para que te diera esto? Para nosotros a veces es más fácil decirle a la gente, te vas a ir al infierno, cochino pecador, inmundo. Pero eso no nos envió el Señor. Nos envió a caminar sobre las buenas obras que ella preparó desde antes de que usted y yo naciéramos. Qué bonito es, hermano, cuando la iglesia se puede unir. No un programa oficial. Usted un día va a estar delante del Señor y le va a decir, es que el pastor nunca organizó nada, es que a mí nunca me dijeron. ¿Sabe? Eso no va a ser una excusa, ningún pretexto. El Señor te va a decir, yo te lo dejé escrito en la Biblia, tú debiste haberlo hecho personalmente. Porque aquí, como el Señor está hablando, es algo individual. Pero qué precioso es si después de esto el Espíritu Santo te incomoda y tú te vas con otro hermano y le dices, oye, ¿qué te parece si mañana hacemos burritos, nos vamos al hospital o nos vamos a algún lugar a poder bendecir a la gente? No somos líderes ni tenemos nombramiento, olvídate de eso. No necesitas serlo, no tienes que serlo. Es simplemente porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Empieza a actuar como Dios quiere que actúes. Dile que está a tu lado, yo quiero hacerlo. Pues dígale, yo te voy a creer hasta que te vea. Ver para creer. Mire, la fe así actúa. La fe actúa cuando yo creo lo que quiero hacer. Pero la fe se concreta cuando hago lo que pienso hacer. Oh, hermano, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, pero la traducción no es que con la intención basta. ¿Me escuchó? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la traducción no es con la intención basta. Esa no es la traducción. La traducción es, tienes fe, empieza a actuar. Empieza a caminar. Vaya conmigo a Apocalipsis 20, del versículo 12 al 13. ¿Alguien está aquí esta mañana, hermanos? Esta tarde. Me quiero ir rápido porque estamos en la introducción y luego me quedo a medias en los sermones. No es cierto. Apocalipsis 20, versículo 12 al 13. Dice la palabra de Dios. Vi también a los muertos, grandes y ¿qué más? Y pequeños. Es que es adolescente, es que es joven, es que es niño. Pues instruye al niño en este camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, si usted platica con los jóvenes y los adolescentes, ellos tienen una inquietud muy grande por servir, por hacer algo, por llevar alimentos, porque están preocupados por la sociedad, por lo que se puede hacer, porque están deseosos de un evangelio completo que impacta mucho más allá de 4 paredes y que está fuera de esas 4 paredes. Versículo 12 dice, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Recuerda Mateo 25, estaban delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por las oraciones, por la lectura de la Biblia, por el evangelio. No, mire lo que dice. Los muertos fueron juzgados según ¿qué? Lo que habían hecho, conforme lo que estaba escrito en los libros. Cuando yo acepté a Cristo y usted se entregó al Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo que estaba escrito de nuestra vida en el pecado, Cristo lo borró. La sangre de Él borró todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones y todas nuestras transgresiones. Pero lo que sí es cierto es que Él sigue escribiendo lo que usted y yo estamos haciendo. Las buenas acciones, las buenas obras, estamos siendo y seremos juzgados por lo que hemos hecho, no por lo que dejamos de hacer. Versículo 13. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según ¿qué? Lo que había hecho. Si creemos en la palabra de Dios, tenemos que entender que esto no es una metáfora, es algo real.
¿Qué es lo que estás haciendo? Cada día, cada semana, cada mes, usted tiene la oportunidad de hacer algo para empezar a bendecir al que está a su alrededor y para que la gente que está a su alrededor glorifique al Padre. ¿A poco no le ha pasado que cuando a usted le regalan algo, hermano, le regalan algo a usted y cada vez que prepara lo que le regalaron, usted bendice al Señor por la vida de esa persona que le dio esa bendición? Hace poco una amiga de nosotros nos regaló un café. Nos trajo de Estados Unidos un Yuban, se llama la marca del café. Nosotros la tomamos, nos lo regaló. Y es curioso, pero pocas veces nos damos cuenta de lo agradecido de nuestro corazón. Pero cada vez que nosotros hacemos café, es decirle al Señor: Señor, muchas gracias por la vida de Loida, bendícela, dale más, provéele, cúbrele, Señor, que su corazón siga siendo generoso, que su corazón sea siendo agradecido, que pueda bendecir a otras personas, e inspíranos a nosotros también a bendecir a muchos más. Cuando ella escucha que nosotros oramos todos los días por ella, pues ya no nos trae un café de medio kilo, ahora nos trae un bote de 3 kilos. ¿Para qué? Para que oremos más por ella. Porque Pablo dice, cuando ustedes comparten, según la palabra, lo que Pablo dice en 1 Corintios 8, cuando ustedes dan, dice, libremente a otros, esto redunda en acciones de gracias y en bendición, no para el que recibe, sino para el que da. Porque recuerden, dice Pablo en Corintios, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuánto has estado dando esta semana? Apocalipsis 22:12. Vamos a la palabra, por favor. ¿Qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesucristo dice, miren que vengo pronto. Aleluya por ello, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, en su plan está que tú no te pierdas, sino que seas salvo. Por eso Él no ha venido. Así que cuando tú le dices a tu familia: ¿desde cuándo me están diciendo que Cristo viene y no viene? ¿Sabes qué? Es por la misericordia que Dios te tiene a ti, porque quiere que vengas al arrepentimiento y que cuando Él venga, tú puedas estar con nosotros allá en la eternidad. Así que en lugar de burlarte, dale gracias a Dios por su paciencia, por su amor y por su misericordia. Miren que vengo pronto, dice el Señor. Traigo conmigo, ¿qué trae el Señor? Mi recompensa. Traigo conmigo mi recompensa, dice el Señor, y le pagaré a cada uno por sus oraciones, por las veces que fue al culto. No, ¿sabe qué dice el Señor? Le pagaré a cada uno según lo que haya hecho, según sus obras. ¿Será importante entonces hacer obras de generosidad? Sí, es sumamente importante. Y aunque no digan amén, así es. Vaya conmigo a la palabra. Por último, quiero terminar con este pasaje. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. No hay mejor arma ni mejor estrategia del diablo que un pasaje mal entendido. No hay mejor estrategia para el enemigo que nosotros malinterpretemos una palabra o que le entendamos a medio. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Es una parábola muy conocida por cada uno de nosotros, pero permítame leerla. En esto se presentó un experto en la ley, como quizá muchos de nosotros pudiéramos ser, que tenemos tiempo conociendo la palabra y creer que lo tenemos todo el conocimiento. Y digo, como muchos de nosotros pudiéramos ser, no porque seamos expertos, sino porque consideramos que ya lo sabemos todo, y eso nos puede afectar bastante en las obras que Dios requiere. Esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley y cómo lo interpretas tú? Este hombre le dice como respuesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Wow, hermano, qué tremenda
explicación y qué respuesta tan correcta. No hay ningún error en esta respuesta. Señor Jesús le dijo: bien contestado, haz eso y vivirás. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo, vivirás. Pero el hombre quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién le debo de hacer? ¿A quién debo de amar de esa manera como a mí mismo? Jesús voltea y le dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, después de haber adorado en Jerusalén, y cayó en mano de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta, dice Jesús, que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. El hombre que enseñaba la palabra, el hombre que guía al pueblo, el hombre que estaba tras un púlpito o siendo el rabí de muchos, el hombre que vivía en la iglesia, vio al hombre herido y ¿sabe qué hizo? Se fue de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, el líder de alabanza, el que dirigía, el que canta, el que lleva el gozo, el que lleva la alegría, el que conduce al pueblo a la presencia de Dios. Y cuando vio al hombre semidesnudo, golpeado y todo herido, ¿sabe qué hizo? Se fue de largo. ¿De qué nos sirve tener una religión de 4 paredes si no nos sirve para bendecir a los que están heridos? ¿De qué nos sirve conocer el versículo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, si nosotros no estamos haciendo acciones que beneficien a los que están en necesidad? El evangelio y la fe completa es la que me motiva a buscar a Dios, pero también me motiva a ayudar a mi prójimo. Siga conmigo, versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, esta es la palabra importante, esto es lo que hace la fe. La fe te mueve a la compasión, la fe te mueve a la ternura, la fe te mueve a la acción. La fe no te lleva a sentir lástima ni por ti ni por otros, sino la compasión te lleva a una acción. Se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. Ay, hermano, ya desde este punto el fariseo y el levita, en lugar de agradecer por la obra que estaba haciendo, lo iban a estar juzgando. Porque un religioso que no está produciendo buenas acciones, lo único que hace es criticar, es condenar y es juzgar. Nada le parece bien, todo está mal. Cuando una gente empieza a actuar, no, debería haberlo hecho diferente. Y los que menos hacen son los que más critican, porque el que está haciendo no tiene tiempo de criticar. Qué bueno que lo hiciste. Pero iba a llegar el sacerdote, iba a llegar el levita y le iban a decir: ¿cómo que le estás curando con vino y con aceite? La sangre de Cristo, mejor usa otras cosas. Mira, hay otras cosas que el vino no. En lugar de criticar, debemos de sumarnos. Pero le curó las heridas con vino y con aceite, le purificó todo su cuerpo. Siga conmigo, por favor. Curó las heridas con vino, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Versículo 35. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del hotel, del alojamiento, y le dijo: cuídamelo, no lo conozco, no sé quién es, está inconsciente, pero todo lo que gaste usted más en él, yo se lo pagaré cuando vuelva. Hermano, qué corazón, qué labor, qué extensión de gracia. Versículo 36. Jesús le pregunta al hombre: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el experto en la ley, tan religioso, tan orgulloso, no pudo decir el samaritano. ¿Sabe por qué? Porque los judíos odiaban a los samaritanos. Las parábolas de Jesús están llenas de riqueza.
Y Jesús muy intencionalmente usó a un samaritano para demostrar que ayudó a un judío. Y el experto en la ley, tan fariseo, tan religioso, tan lleno de cuatro paredes, no pudo ni siquiera pronunciar el samaritano, sino dijo el que se compadeció de él. Ahora aquí viene la clave de nuestra vida. Y Jesús le dijo: anda entonces y haz tú lo mismo. El problema es que nosotros creemos que somos y debemos ser el hombre que fue golpeado. Y la iglesia se ha convertido en nuestro mesón. Y queremos vivir en el mesón para que nos estén sosteniendo. Pero en ninguna parte de esta parábola Jesús dice que para beneficiar al prójimo o que la voluntad de Dios sea los que estemos dentro del mesón. La Biblia nos dice, según las palabras de Jesús, que nosotros debemos de ser los buenos samaritanos que están buscando a los heridos para ayudarles y para curarles las heridas. Debemos ser los buenos samaritanos de este mundo. Jesús es muy claro y nos dice: ve y haz lo mismo. En algún momento el mundo nos golpeó, nos maltrató, el ladrón nos quitó todas las cosas, y Jesús, el buen samaritano, nos tomó y nos metió en el mesón. Pero después, ya que curó las heridas, que nos pudimos levantar, nos dijo en el oído: ve y haz tú lo mismo. Hay un coro tan precioso que decía: bendito samaritano, tú me llevaste al mesón y me curaste las heridas y pagaste todas las cosas. Gloria a Dios por ello. Pero ya pasó, ya lo hizo. Lo que va a hacer que tú te ganes un lugar a la derecha de Jesús cuando venga en su gloria, no es que le digas: ay Señor, aquí estoy en el mesón todavía. Es que le puedas decir, porque ella no conoce las obras que tú estás haciendo. Ya no eres el golpeado. Ahora el Señor te invita a que tú seas el buen samaritano en tu familia, en la iglesia y en el mundo. Eres el buen samaritano de este mundo. Con todas tus limitaciones y con todas las carencias que tú puedas tener, no es impedimento para que alguien pueda ser bendecido a través de tu vida. Jesús es bien claro, subraya ese versículo 37 de Lucas capítulo 10. Ve y haz tú lo mismo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. ¿Cuál es el proceso para llegar a esto? Me encanta cómo lo escribe el apóstol Pedro y cómo Pedro habla con la gente y nos lleva de esta manera. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Usted dice: yo quisiera tener más dinero para ayudar. Usted dice: yo quisiera tener un mejor trabajo para ayudar. Usted dice: yo quisiera tener más fuerza para ayudar. Y el Señor dice: cuando tú viniste a Cristo, Él te concedió todas las cosas que tú necesitas para vivir como Dios manda. Usted ya está capacitado para vivir como Dios le está diciendo que viva. Usted tiene toda la capacitación de parte del Espíritu Santo para hacer las buenas obras. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Versículo 5. Precisamente por eso, porque entienden que tienen todo, esfuércense por añadir a su fe. ¿Qué le vas a añadir? Virtud. Y a su virtud añadan entendimiento. Y el entendimiento no viene sino a través de leer la palabra de Dios. Y al entendimiento, dominio propio. Y al dominio propio, sean constantes. Y a la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Me encanta cómo dice Pedro: porque si estas cualidades abundan en ustedes,
los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esto evitará que sean inútiles e improductivos. La Reina Valera dice: y así no estarán de ociosos sin hacer nada. El plan de Dios es que usted se multiplique y que dé fruto en todo lo que hace. La fe completa, la fe que está viva, la fe que tiene vida, que bendice al ser humano y que glorifica al Padre, es la fe que tiene obras. Y Dios te la ha depositado y quiere que la multipliques. Usted tiene toda la capacidad para hacerlo. ¿Lo puede creer? No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras.